palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir en el día de hoy tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Tiene mucho que ver con la vida atareada que llevamos. Yo creo que muchas veces, después de largos años de estar buscándole sentido a algunas cosas que vivimos, después de estar en el medio de la incertidumbre de por qué pasamos o por qué vemos algunas situaciones en el mundo, llegamos a un estado de cansancio, de inquietud, un estado de alerta, de incógnita. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué el mundo se mueve como se mueve? ¿Por qué las personas son como son? ¿Por qué yo estoy viviendo algunas cosas que aparentemente no le veo sentido? Y a veces nos debatimos con esas incógnitas que el mundo no nos puede responder, ni nosotros mismos le encontramos mucho sentido en las cosas que vemos, las cosas visibles. El caso es que muchas de las veces llegamos a buscar más de Dios cansados, sin respuestas. Después que hemos dado un montón de vueltas, que nos hemos dado un montón de golpes en la vida, después que hemos buscado muchas respuestas y no las hemos encontrado, a veces después de esos momentos es que vamos realmente a buscar al Señor y pedirle algunas explicaciones, buscando llenar esos vacíos que no han sido llenos. Y miren qué interesante que hablo de un tipo de situación que muchas veces ni las amistades, ni las fiestas, ni el dinero, ni el renombre, ni los títulos, ni el conocimiento, ni las tantas condiciones que para el mundo parecen, digamos así, favorables, sacían esa sed, sacían esa hambre, sacían, llenan ese espacio, esa carencia que tenemos dentro. Quiero decirles que a Dios como un Padre amoroso usa y permite esos momentos en que nos sentimos carentes, sin algunas explicaciones, para que lleguemos a su presencia y podamos encontrar realmente respuestas verdaderas a las carencias del ser humano cuando no nos vemos, cuando no nos hemos encontrado en aquel que es la fuente de nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando sobre esos tiempos. El tema de hoy tiene mucho que ver con ese cansancio, con esa fatiga, con esa búsqueda que a veces nos perturba durante algún tiempo. Y para eso yo quiero exhortarles a que busquemos juntos Hebreos capítulo 4. La carta a los Hebreos capítulo 4. Amén. Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 1, es la palabra que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también
ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Hemos leído la palabra del Señor. Y quiero pedirles que aquieten sus corazones y abramos bien nuestras mentes a aquello que el Señor quiere traernos en estos versículos que hemos leído. Amén. Hebreos 4, del 1 al 13, nos habla de entrar en un reposo. ¿Y qué cosa es reposar? Reposar es entrar en un descanso. Reposar es aquietarnos. Cuando reposamos realmente, digamos así, nuestro sistema de alertas, él se desconecta y entramos en un tiempo de confianza. Entramos en un tiempo donde esperamos que nuestras fuerzas se recuperen, donde estamos cargándonos nuevamente. Pero sobre todas las cosas, entrar en un reposo es entrar en ese descanso en el que confiamos que estamos siendo recargados, fortalecidos, cuidados de alguna manera. Nadie quiere entrar en un tiempo de reposo si está bajo una amenaza, por ejemplo. Es algo, siempre cuando estamos debajo de una amenaza, estamos alertas. No sé a quién le ha pasado, que ha pasado por una situación difícil, familiar, personal, y parece que el sueño se va. No consigo conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estamos en un sentido de alerta, estamos antenados, como decimos, y eso no nos permite que nuestro sistema nervioso repose, descanse, se recupere, se sobrecargue en paz. Bueno, de lo que el Señor nos está hablando en estos versículos es de un tiempo de reposo en el que podemos entrar, o de un reposo que está en él que podemos entrar. Vean bien, dice así, temamos, y empieza así el capítulo 4, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y quiero que paremos ahí, temamos, tengamos temor, tengamos cuidado, atención. No sea que permaneciendo aún la promesa. ¿Qué significa esto? La promesa está ahí. La promesa del Señor permanece. ¿Qué promesa? La de entrar en su reposo. Atención, el Señor nos está prometiendo, Dios nos promete que vamos a entrar en ese reposo. Y dice que esa promesa permanece. ¿Qué quiere decir esto? Que mismo que yo no estoy en ese tiempo de reposo, mismo que yo no he entrado a ese reposo, a ese espacio, a esa circunstancia de reposo, está ahí, permanece. Y es una promesa del Señor. Tengamos cuidado sobre esto. Dice así, mismo, dice, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amados, qué triste sería que Dios nos tenga algo para nosotros, que alguien nos tenga, digamos, un regalo, algo precioso, algo que necesitamos, que anhelamos, y que usted y yo no lo alcancemos por no creer. Que usted y yo no nos detengamos realmente a buscar, a creer, a darle valor a aquello que se nos ha sido dado. Vean que la Biblia nos está diciendo que el Señor es fiel en su promesa. Esa promesa del reposo existe, permanece, pero debemos tener cuidado. No vaya a ser que nos parezca que no la hemos alcanzado.
Ya alguien le ha contado algo así. Vamos a poner un ejemplo claro. Imagine que usted recibe un regalo de mucho valor, algo que usted necesita, que quiere mucho. Alguien le deja un regalo en casa de una amistad, pero nadie le da el mensaje. Usted simplemente dice, ¿será que es verdad que me lo dejan? Y usted nunca va y lo recoge porque usted no cree que sea verdad. Puede ser algo que usted esté necesitando de vida o muerte. Puede ser algo que esa amistad sepa que le hace falta, que le va a aliviar, que le va a traer alegría. Sin embargo, si usted no cree que lo tiene allí, que es suyo, que se lo han dejado, nunca va, nunca lo recoge y nunca lo disfruta. Y yo creo que en el día de hoy Dios no está hablando de las tantas promesas que Él tiene para su pueblo y que por causa de no creer, no las estamos disfrutando. Dios nos está hablando de que Él ha preparado para nosotros un tiempo de paz, un tiempo de descanso en Él, un tiempo de quietud, un tiempo de confianza en que Él es fiel para hacer todo aquello que prometió y que nosotros no estamos sabiendo aprovechar. Seguimos viviendo una vida loca, seguimos viviendo una vida agitada, seguimos viviendo una vida súper atareada, una vida debajo de estrés. Y atención, amados, porque no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados. Pero una cosa es hacer lo que debemos hacer en paz, lo que en realidad estamos haciendo, hacerlo debajo de la orientación del Señor, que no andar a lo loco haciendo aquello que las costumbres del mundo nos empujan a hacer y después sentirnos atormentados, atribulados, entristecidos, estresados, cansados. Y miren que estoy hablando no solamente del cansancio físico, por el que seguramente muchos hemos pasado, sino también por ese cansancio emocional y por ese cansancio en lo más profundo, en nuestro propio espíritu que se conmueve porque no ha encontrado ese alimento que Dios le trae para estar vivo. Amados, reposar es una promesa del Señor. Reposar es parte de aquello que Dios tiene para sus hijos. Esa confianza en que el Señor está operando mientras estamos obedeciendo, mientras estamos confiando en Él, mientras estamos creyendo, es alimento para nuestro espíritu. Amén. Seguimos en el versículo 2, dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces vamos a ver, ¿qué nos está diciendo el Señor ahora? El Señor nos está diciendo que si usted y yo estamos escuchando su palabra, le estamos escuchando, pero ese tiempo, pero esa posición, pero esa decisión de estar escuchando al Señor no va acompañada de fe, no nos aprovecha. Estamos perdiendo el tiempo. Amén. Eso lo dice la palabra del Señor. Si usted y yo le escuchamos sin fe, sin creerle, no nos aprovecha la palabra. Vean que hay una actitud, una decisión de cada uno de nosotros, de cuando nos acercamos al Señor, creerle. Creerle. Amén. Si usted y yo queremos aprovechar la palabra, ya sea cuando estamos solos en nuestro tiempo leyendo, escuchando un culto, siendo ministrados por una prédica, lo que sea, abramos nuestros corazones, creamos que aquello que Dios nos está diciendo es verdad, es real, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir por acá. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Vea bien, la diferencia, lo que marca la diferencia de entrar en el reposo del Señor o no, es creer. Y yo quiero traer una reflexión. ¿Cuántos de nosotros estamos tiempo dentro de las congregaciones? ¿Cuántos de nosotros creemos y sabemos que somos hijos de Dios, pero en muchas áreas de nuestra vida hemos escuchado aquello que el Señor nos trae?
Hemos escuchado su palabra con las promesas, las bendiciones que Él nos está trayendo, que Él nos quiere dar, que Él quiere que nosotros disfrutemos. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, no le estamos creyendo. El Señor nos está diciendo en su palabra que el creerle realmente o no es lo que hace la diferencia entre descansar en que vamos a recibir esa promesa o no. ¿En qué áreas de su vida y de mi vida nosotros podemos estar pensando que estamos creyendo en lo que la palabra del Señor nos dice, pero en verdad no hemos entrado en ese tiempo de confianza, en ese tiempo de descanso, en ese tiempo de saber que aquello que Dios prometió, Él lo va a cumplir, porque nuestra fe no es real, verdadera, profunda, equivalente a aquello que el Señor quiere que vivamos. ¿Qué es la fe entonces? Y quiero detenerme en esto porque estamos hablando que el creer, y eso estamos leyendo ahora, que aquello que hemos creído entramos en el reposo. Amén. ¿Ok? El creer nos hace descansar. Yo creo que una de las cosas que peores que está pasando hoy en la sociedad y también al pueblo de Dios es que no estamos descansando en el poder del Señor. No estamos confiando en el poder que Él tiene para obrar. ¿Y qué cosa es creer realmente? ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto al creer? Amén. Vean lo que dice Hebreos 11, del 1 al 3. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe, por creer. Amén, amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló con fe. Y fue la fe lo que hizo que las cosas aconteciesen. Continuamos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Han visto el poder de la fe? ¿Han visto el poder del creer? Amén. Es esa certeza. Quiero que prestemos bien atención en el por qué. Porque muchas veces no creemos en algo que la palabra dice que el Señor nos ha prometido y que Dios tiene para nosotros sus hijos. ¿Ok? ¿Por qué usted no le creería a alguien? Piense bien. ¿Por qué usted no le creería a alguien? Si usted sabe que la persona que le habla tiene un carácter íntegro, si usted sabe que la persona es verdadera, si usted sabe de su poder, si usted sabe de su amor, usted le cree. Y aquello que viene de Él, usted le escucha con atención, usted abre su corazón. Y como vamos a leer más adelante, y ya leímos en estos versículos, no endurecemos nuestro corazón delante de personas que nosotros sabemos que nos aman, que nos aman, que nos cuidan y que son personas de buena índole. Quiero ponerle un ejemplo claro, ¿ok? A ver si nos trasladamos en esta ilustración. ¿Qué pasa con un niño? ¿Cómo confía un niño en sus padres, en su madre, en su padre? Se deja guiar. Normalmente los padres estamos para proteger, para sustentar, para prevenir, para cuidar, para alimentar. Y los hijos van sintiendo este amor, este cuidado, al punto de que lo que le decimos a los hijos, ellos lo creen. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una historia con ellos donde les hemos demostrado, no solamente con palabras, sino también con hechos, que ellos no son importantes y que pueden confiar en nosotros con respecto a su cuidado, protección, provisión, consejo. Entonces, cuando un buen padre o una buena madre le dice a un hijo, ve por aquí, el hijo escucha. Escucha atentamente y cree en lo que se le ha dicho. ¿Por qué? Porque conoce y confía
en aquella persona que le ha hablado. Entonces quiero preguntar y volver allá, ¿hasta dónde usted y yo estamos conociendo realmente a Dios? ¿Cuál es el tiempo que hemos pasado con Él? ¿Cuánto buscamos conocer? ¿Cuánto buscamos observar a nuestro alrededor las maravillas de lo que hace, al punto de que sus obras nos muestren su carácter, nos hablen quién es Él? De manera tal que cuando Él nos hable a través de su palabra, nosotros no solamente prestemos atención, sino que también creamos que lo que Él nos dice es verdad. Amén. Creamos que aquello que Él prometió lo va a cumplir. Creamos que aquello que Él ha dicho a tu respecto y a mi respecto es verdad. Creamos en que aquello que Él ha prometido que va a acontecer, que va a pasar, va a ser así. Amados, a veces pienso que lo que nos falta es tiempo de comunión con el Señor, tiempo de intimidad con el Señor, tiempo de buscarle para encontrarle, tiempo de buscarle para conocerle, tiempo de abrirle nuestro corazón y esperar para que Él nos abra su corazón también a nosotros. A veces decimos que leemos la palabra, pero acabamos de leer así, hemos escuchado. Dice aquí que a muchos se le ha anunciado la buena palabra, pero no les aprovechó oír. Entonces, el asunto no es, la diferencia no está entre oír o no oír la palabra. Es eso lo que el Señor nos está hablando en esta carta del apóstol. Nos está diciendo así, la diferencia no está es solamente en quien oye o no oye la palabra. Está en quien cree en ella. Y más adelante vamos a estar leyendo para repetir este versículo, estas palabras. La diferencia está en ir a buscar la palabra, escuchar la palabra, sin endurecer el corazón, con un corazón humilde, con un corazón pronto, listo para aprender. Y eso, amados, también se llama humildad. Yo vengo a la palabra del Señor y no siempre aquello que el Señor me dice es lo que yo quiero escuchar. No siempre aquello de lo que el Señor me dice, que el Señor me dice en la palabra, es aquello en lo que estoy correcta. De hecho, muchas veces, o la mayoría de las veces, el Señor viene a corregirme. ¿Por qué un padre corrige al hijo? Y aquellos que son padres y madres van a entender lo que le estoy diciendo. Generalmente, muchas veces los hijos no quieren escuchar nuestra corrección, porque ellos piensan que están en lo correcto. Pero póngase en el lugar de Dios. Cuando usted le llama la atención a un hijo, cuando usted suelta un hijo, cuando usted aconseja a un hijo, si usted es un buen padre, una buena madre, usted lo hace por su bien. La mayoría de las veces cuando nosotros aconsejamos a un hijo, cuando nosotros lo reprendemos, cuando nosotros lo disciplinamos, cuando nosotros les alertamos, cuando le llamamos la atención, no es por llamarles la atención en términos de criticarlos, es de llamarles la atención. Llamarles atención, presta atención a esto aquí. Estate atento a esto que está pasando, corrígete en esto. ¿Ven? ¿Qué tal pensar? ¿Qué tal abrir nuestro corazón a que ese Dios que tantas veces nos han dicho que nos ama, ese Dios que nos presenta la Biblia, esta palabra sublime, maravillosa, que era, es y siempre va a ser irreductible, perfecta? Es verdad que en esta palabra el Señor viene a ayudarnos a nosotros. Viene a darnos vida a través de su palabra, de lo que Él es. La palabra del Señor es vida, es Él mismo donándose a nosotros. Bueno, estamos tratando hoy que si usted y yo estamos cansados espiritualmente, de forma tal que nuestra alma y nuestro cuerpo también ha sentido ese cansancio, ese pesar, esa falta de alimento, esa falta de vida, de fuerza, de esperanza, de soluciones, de fe, de respuestas. Si usted y yo y tanta gente andamos buscando respuestas y explicaciones, sentido a tantas cosas que nos llegan a dejar cansados, y en muchos momentos, como ya dije antes, muchas personas llegan a Dios solo cuando están cansados, agotados, agobiados. Dios tiene un tiempo de reposo. Dios tiene reposo para usted y para mí. Pero para entrar en ese reposo que le trae paz,
que le trae alegría, que le trae descanso, que le trae quietud, que le trae esperanza. Es necesario creer. Es necesario no endurecer el corazón. Es necesario buscar creyendo. Es necesario conocer, entender y creer que aquel que habla con nosotros es verdadero, es fiel, es poderoso, es real. No creamos que vamos a disfrutar promesas si nosotros no creemos en ellas. Las promesas que vienen del Señor, dice la palabra, que en Cristo tienen el sí y el amén. Fuera de Cristo no tenemos ese amén. Y hay una condición para poder recibir un sí. Es una condición. Amén. Amén. Dice así el versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En la ira del Señor, o sea, cuando el Señor no está feliz con nuestro comportamiento, cuando el Señor ve nuestra desobediencia, cuando el Señor ve que no creemos en quién es Él, lógicamente se ira y aquel así no entra en su reposo. Usted no puede estar con alguien a quien no le cree en el mismo lugar y estar confiado. Y el Señor nos llama a un tiempo de estar en alianza, en comunión constante con Él. Continuamos, dice así, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y esto es tremendo. Aquello que Dios te prometió, aquello que Dios nos prometió, ya fue hecho, ya está acabado. ¿Recuerdan el ejemplo del regalo? Dios nos tiene regalos, promesas, presentes maravillosos para nosotros sus hijos. Pero si usted y yo no creemos que Él ya lo hizo todo, no lo vamos a disfrutar. El creer en aquel que es fiel para cumplir es la llave que nos hace reposar y recibir las bendiciones que nos dan sosiego. Amén. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de, versículo 6, por causa de, por causa de desobediencia. Por causa de desobediencia. Yo quiero tocar algunas cosas aquí. Versículo 7, vamos a terminar. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Corazones duros, corazones orgullosos, corazones que piensan que no necesitan de más nadie, corazones que piensan que no necesitan de Dios, amado. Aquello en lo que ya fuimos suplidos, aquello que de repente nos hace pensar que estamos muy bien, también fue dado por Dios. Humildad, 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 humildad. Fue el orgullo de pensar que era muy suficiente el que hizo que Satanás cayera del cielo. Fue la independencia y la desobediencia, la falta de creer que Dios es fiel en su palabra y que aquello que Él dice lo cumple, que hizo que Adán y Eva desobedeciesen y se doblegasen a Satanás, que vino a perturbarlos en forma de serpiente. ¿Usted ha entendido? Quiero repetir algo que siempre digo, el asunto de Adán y Eva antes de desobedecer. Y estamos tocando eso aquí porque en estos versículos Dios nos está hablando de desobediencia. Antes de que Adán y Eva desobedeciesen, Génesis, ¿ok? Y les pido que después, les exhorto a que después busquen. Antes de ellos desobedecer, ellos no creyeron en la integridad de Dios. Ellos no creyeron en la veracidad de aquello que Dios había hablado. Si ellos hubiesen creído que aquello que Dios dijo, de aquel árbol no comer, porque ciertamente si comieres moriréis. Ellos, si hubiesen creído en Dios,
Si hubiesen creído en que Dios es firme en lo que dice, ellos hubiesen temido desobedecer. Y nosotros empezamos estos versículos hoy hablando. Versículo 1, temamos pues. Y dice también, qué lindo, el libro de sabiduría, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temamos porque Dios es fiel a aquello que Él ha dicho, para lo bueno y para lo malo, para las bendiciones y para el castigo de la quiebra de la ley. Dios no es un padre que le gusta maltratar a los hijos, ni castigarlos, ni dejarlos sin algunas bendiciones. Dios es un padre que corrige al hijo, lo exhorta y lo disciplina para construir en nosotros un carácter semejante al Hijo, semejante a Cristo. Un carácter digno del Padre que tenemos. ¿Qué pasaría si usted y yo somos madres o padres verdaderos, decentes, y de repente vemos un hijo que le gusta andar viviendo vida de bandido? No solo por vergüenza, nosotros queremos ayudarlos a que salgan de esa situación que al final los va a llevar por el mal camino, les va a hacer caer en recibir las consecuencias, en sufrir las consecuencias de sus actos. Entonces vea bien, pues quiero volver a esto. Adán y Eva mismo, y esto es precioso, amados, quiero que presten atención. Adán y Eva estaban todos los días en la presencia de Dios. El Señor los visitaba todos los días al caer el sol. Ellos conversaban con el Señor en el huerto. Ellos conversaban con el Señor. Ellos tenían la palabra del Señor salida de su boca. Qué precioso sentir la presencia de Dios. Qué precioso que el propio Padre venga y te ministre de esa manera maravillosa. Sin embargo, no conocían la integridad del carácter de Dios, al punto de desobedecerle. Y usted y yo, cuando usted y yo llegamos a una congregación, cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas, cuando usted y yo abrimos la palabra, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo sabemos que tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, y la palabra dice que allí en la cruz del Calvario, cuando Cristo pagó el precio por nuestros pecados, el velo del templo se rasgó. Quiere decir que nosotros con esto tenemos acceso libre a la presencia del Padre. Usted y yo tenemos el acceso que tenían Adán y Eva a Dios. ¿Cuánto estamos llegando a su presencia, escuchándole con un corazón abierto, no endurecido? ¿Cuánto estamos llegando a su presencia, estamos escuchando su palabra, creyendo que Él es verdad? Creyendo que aquello que está aquí, que Él nos ha dejado como legado de generación en generación. Amados, y tenemos la bendición de tener la Biblia escrita en audio, de tantas formas. ¿Cuánto estamos creyendo en esa persona que es el Padre? ¿Cuánto estamos creyendo en su carácter al punto de entender que aquello que Él ha dicho es verdad? ¿Cuánto creemos que Él es verdadero? ¿Cuánto creemos que Él es fiel? Entonces vean que el desconocimiento de quién es la persona de Dios nos puede hacer dudar o no creer en su palabra y nos puede hacer desobedecer. Hay un camino de adelante para atrás y de atrás para adelante. Obediencia. La obediencia, mismo en medio de las dudas, mismo en medio de la incerteza, mismo cuando nos parezca que la palabra del Señor es tan grande, es tan superior a nuestro entendimiento humano, porque viene de Él, no endurezcamos nuestros corazones. Obedezcamos, porque hay un camino que Él ha trazado para nosotros para poder disfrutar de todo lo que Él tiene. Ese camino es Cristo. Ese es un camino de santificación. Ese es un camino por el cual somos conducidos a través de la fe. Amén.
Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Si usted anda en un camino, si usted anda debajo de obediencia, si usted cree en aquel que está realmente en autoridad sobre su vida, usted descansa, usted reposa. Si usted y yo estamos haciendo aquello que nos ha sido ordenado, aconsejado por el Señor, nosotros descansamos, porque la responsabilidad de aquello que estamos haciendo en obediencia es aquel que mandó. Si su hijo hace las cosas de la forma que usted mandó, la responsabilidad de que él la haga así, ¿de quién es? Del que mandó, del que está en autoridad. Atención, porque esto es precioso. Aquello que el Señor nos ha dejado aquí no es una cosa para que no entendamos. Necesitamos, anhelamos la revelación del Espíritu Santo para entender que Dios es un Dios que nos conoce. Él no va a ponernos cargas mayores que aquellas que podemos soportar. De hecho, Él vino en forma de hombre. Él dejó su lugar, su gloria, y vino y pasó por tentaciones y sufrió en la carne, se despojó de su gloria, se humilló hasta la forma de siervo, porque no solo vino en forma de hombre a sufrir igual que nosotros, a pasar por lo que nosotros pasamos, sino que también vino a servir. O sea, se humilló más todavía, vino a pagar por aquello que usted y yo no vamos a tener que pagar. ¿Usted ha entendido lo precioso que es esto? Cuán importante es el creer. Cuán importante es el obedecer. Dice así el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amados, Dios no nos habla solamente del reposo en la eternidad. Dios nos habla de un tiempo acá donde podemos estar en la paz del Señor, viviendo en Cristo. Amén. Y vamos a estar hablando ya sobre el estar en Cristo. Esperen, porque ya en los próximos encuentros vamos a estar hablando qué nos quiere decir el Señor con esto de estar en Cristo. Amén. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Atención, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Yo como ser humano puedo estar buscando qué hago. ¿A través de qué? A partir de qué? De mis conocimientos, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi intelecto, de mis experiencias, de mi raciocinio. ¿Ve? Y yo voy a tratar de actuar con mis obras que vienen de aquello que yo he vivido. Pero si yo me niego a mí misma y yo empiezo a entrar en esa obediencia, yo empiezo a actuar según sus obras, inclusive al ejemplo que Cristo me dejó. Entonces yo entro en ese reposo. ¿Ha entendido? Las obras no son mías. Yo estoy siguiendo a alguien, yo sé para dónde Él me lleva. Ok, humildad. De nuevo, caemos en eso, humildad. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso, Tiani? La palabra del Señor penetra, ella sabe, ella entiende. Ella separa, ella me dice, ella discierne aquello que viene de mis emociones, de mi alma, de mi intelecto, aquello que viene de mi espíritu. Aquello que se queda aquí en la tierra y aquello que es eterno. Aquello que en realidad es constructivo, aquello que en realidad tiene un peso eterno, espiritual y aquello que no. La palabra del Señor entra y es capaz de dividir, de discernir estas cosas. Y también dice así, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamientos, intenciones del corazón. Yo amo la palabra del Señor cuando el Señor le dice al profeta Samuel, el profeta Samuel va a ungir a David y hasta el momento no sabía que era David. Y trata de ver en la casa cuál es aquel que va a ser ungido rey por el Señor a través, claro, del profeta, sobre quién derramaría el aceite. Y el Señor le dice, claro que vio los mayores, los más bonitos, los más fuertes. Y el Señor le dice que Dios le explica que Él no ve como vemos nosotros los hombres.
El Señor ve el corazón. Amén. De hecho, David es ungido rey, es llamado un hombre según el corazón de Dios. Qué lindo. Quiero abrir un paréntesis detrás de tus pensamientos y mis pensamientos, detrás de tus actos y mis actos, detrás de nuestras emociones, detrás de aquello que programamos, de nuestros sueños. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de nuestros corazones? Delante del Señor están nuestros corazones. Delante del Señor están nuestras intenciones. Amén. Quiero dejarlos pensando eso. Amén. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Varias cosas dicen estos versículos. No hay nada que se le esconda al Señor, ni lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que elaboramos, ni las verdaderas intenciones de nuestros corazones. El Señor las conoce. Están desnudas, sin ropaje, crudas, delante del Señor. ¿Usted ha entendido eso? Que no podemos engañar a Dios. Y quiero llamar la atención porque hay cosas que nosotros pensamos, hacemos, sentimos y nosotros mismos no tenemos el claro discernimiento de qué, por qué. No sé si usted se ha encontrado con cosas que siente o que piensa que a usted mismo le molesta. Yo no quiero más sentir eso, Señor. Yo no quiero más sentir esa tristeza, yo no quiero más sentir esa rabia, yo no quiero más sentir ese desánimo. Yo no quiero más sentir esa duda, yo no quiero más sentir ese miedo. Y usted se ha deparado con esas emociones, sensaciones, pensamientos. Yo no sé por qué esa persona no me cae bien, no me va bien, no nos entendemos. Usted se ha deparado con cosas que siente, que piensa, que ni usted mismo sabe de dónde salieron. ¿Verdad? Bueno, pues la palabra de Dios es aquella que al recibirla con un espíritu humilde, con corazones quebrantados, con mentes abiertas, creyendo que es verdad, ella es capaz de ministrarnos, corregirnos, aclararnos, revelarnos secretos escondidos en lo más profundo de nuestro ser. Amado, yo he tenido experiencias de Dios hablarme, heridas que estaban hacía años guardadas, tan guardadas, yo no digo ni guardadas, digo escondidas, y que me estaban haciendo proceder de manera equivocada, de forma instantánea, espontánea. Y yo misma darme cuenta que me entristecía el comportamiento, pero yo no podía salir de ese círculo vicioso, de ese pensamiento, de esa forma de expresarme. Y muchas veces de manera hasta sufrida. ¿Ve? No sé cuál es el tipo de reacción que usted tiene, que usted mismo no le está encontrando sentido y dice, ¿por qué? Dios sabe qué pasó, de dónde viene esa huella visible en nosotros. Y la palabra del Señor, en el contacto con ella, en esa relación con el propio Dios, nos va ministrando, nos va haciendo discernir, nos va convenciendo. Crea que la palabra de Dios, amados, dele un voto de confianza al Señor. Aquel que me está oyendo ahora, dele un voto de confianza al Señor. Yo quiero ponerles un ejemplo secular, pero espero que nos sirva a todos. Imagine que usted es el dueño de una gran empresa y usted abre, vamos a decir, cupos para un administrador, para un manager, para un gerente principal. Y usted está necesitando a alguien que de verdad cambie el rumbo de su negocio. Y de su negocio depende su familia, los familiares que están lejos, los que están acá, su propia vida, su estructura, su tiempo, en fin. Y usted abre un cupo y hace una exhortación a las personas que quieren llegar y ocupar ese lugar. Un ejemplo, ¿ok? Y muchas personas vienen y entregan sus currículums, sus historias de trabajo, de vida, lo que han hecho durante toda su vida, la experiencia que tienen. Y usted coge de aquel bulto todo de currículos, escoge el primero y dice, debe ser este.
Pero allá en el fondo hay un currículo que es más que aquello que usted está pidiendo. Si usted no lo abre, si usted no lo lee, si usted no comprueba la experiencia que ahí está mostrada, usted deja de contratar, de traer para cerca de sí aquel que puede traerle la solución, aquel que puede ayudarle, aquel que puede hacerle vencer. No sé si el ejemplo le dice algo, pero no descarte a Dios, a sus promesas. El currículo de Dios es poderoso. No descarte, no lo deseche, no lo eche a un lado. No camine diciendo que está con Dios sin realmente tener una alianza, trabajar juntos, estar juntos, colaborar con el Señor, estar unidos, conocerle en verdad, creerle. No descarte. No descarte a Dios antes de disfrutar, conocer quién realmente es Él. Yo tengo certeza que si usted le conoce, usted le va a amar y usted va a disfrutar de aquello que Él es. Porque aquello que Él tiene es algo que son frutos de quién es Él. No podemos estar delante del Señor con Él sin disfrutar de aquello que Él es de maravilloso, de todo lo que Él trae consigo. Imagine cuando usted se pone un perfume delicioso, aquel mejor que usted siempre quiso. Nadie puede estar con buen olfato cerca de usted sin sentir su olor, su presencia. Por donde usted pasa, perfuma el ambiente, ¿no es verdad? Y todo lo que la persona necesita para sentir su perfume es estar cerca. El perfume es una consecuencia. Quien trae el perfume es usted, ¿no es verdad? Dios, Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestra bendición. El resto de las cosas vienen por añadidura. Amén. Quiero decirles que la palabra del Señor es viva y es eficaz para hacernos entender aquello que viene del cuerpo, del alma o del espíritu, para hacernos recapacitar, para hacernos alegrarnos, para abrir nuestro entendimiento, para que podamos entrar en un tiempo de nuevas cosechas, un tiempo de verdades, un tiempo de revelación, un tiempo de paz y un tiempo de reposo en el cuidado del Señor. Amén. Yo quiero que entendamos que las promesas del Señor son reales y que Él es fiel para cumplirlas. Amén. Yo quiero, para ir encerrando, pedirle que piense. Siempre pensamos mucho en aquellas cosas que queremos, que Dios prometió y no hemos recibido. Pero quiero pedirle que piense en aquellas cosas que el Señor ya hizo en su vida. Piense en aquellas cosas que usted ha escuchado que Dios hizo en la vida de alguien, que para usted es alguien que no le ha mentido, ¿ok? Alguien que es verdadero. Piense en esas cosas. Le exhorto a que se detenga más tarde, de vez en cuando, ahora mismo, mañana. Se detenga a ver la naturaleza, tantos testimonios. Mire, el Señor le dice a su pueblo, Antiguo Testamento, les exhorta a que ellos compartan y pasen, enseñen de generación en generación la palabra de Dios. Dice que eso debe estar en sus frentes. Debe estar delante de ellos todo el tiempo y que deben estar meditando en la palabra cuando se levanten y al acostarse y al levantarse y todo el tiempo, inculcársela a sus hijos y cuando comen, cuando caminan, todo el tiempo. Estar en ese contacto con la palabra. Y el Señor dice también para contarles a las futuras generaciones aquello que Él hizo, cómo Él abrió el mar, cómo Él los liberó de Egipto, cómo Él los sustentó en el desierto con maná que caía del cielo por 40 años, cómo Él les tenía una nube para protegerlos del sol, cómo Él los protegía del frío en el desierto, cómo Él hizo caer codornices, cómo Él hizo que saliese agua de las rocas, cómo Él con su propio dedo escribió los mandamientos. Ven, por sus obras, contándole
al pueblo de las cosas que pudieron ver, que pudieron palpar, que pudieron experimentar. Dios quería que se le pasase. Ese Dios que nos ha hablado, ese Dios es poderoso, ese Dios que es nuestro Padre, es un Dios poderoso, porque mira cuántas cosas hizo que nadie más consiga hacer. Por las obras que Él hizo tremendas, Él está diciendo quién es Él, porque de Él emana el poder. Él es poderoso, Él es el poder. A través de sus obras de amor, de cómo Él los alimentó. Él dice que Él es un Dios poderoso, también Él es un Dios amoroso, Él es un Dios de cuidado, Él es un Dios que nos ama. Él es un Dios de provisión, Él es nuestra provisión. ¿Usted ha entendido? Entonces, las obras del Señor, la naturaleza, la creación de Dios habla del poder, de la grandeza que Él alberga en sí mismo. ¿De quién es Él? ¿De quién es? ¿Ve? Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, cuando Jesús estuvo, le dice así a los discípulos que vayan por todo el mundo. Dice, ustedes me serán testigos. ¿Testigo de qué? ¿Qué cosa es un testigo? Atención, un testigo falso. Es un mentiroso, pero un testigo verdadero es aquel que estuvo presente cuando Cristo hizo milagros. Es aquel que habla y dice los milagros que Cristo todavía hace, que Dios hace todavía hoy. Entonces, ser testigo de Cristo, hablar de sus maravillas, es dejarle hacer esos milagros en nosotros, que nosotros estando presentes, viviendo, podemos hablarle a los otros. Amados, cuidado con hablar mentiras. Mucho cuidado. Si usted quiere tener experiencias de verdad poderosas en Cristo, estamos hablando hoy, créale, conózcalo. Nosotros hablaremos de las obras de Dios y hablaremos de aquel que produjo las obras. Y es por eso también, estamos hablando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y estamos hablando también de lo que la palabra del Señor dice hoy. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora el Señor está hablando de usted y de mí. Si usted y yo albergamos el Espíritu de Dios, también daremos obras. También haremos obras. Por las obras no somos salvos. Somos salvos a través de la fe, por medio de la fe, del creer. ¿Ve? Pero esa fe va a producir en nosotros una nueva criatura. Y esa nueva persona ha de dar frutos dignos de arrepentimiento. Ha de producir obras que quien nos vea puedan ser testigos de que no somos más aquellos que éramos antes. Y eso es hablar de Cristo. Eso es hablar del Dios que vive dentro de nosotros. ¿Ve? Ahora, volviendo al tema, todo parte del creer. Del creer. Y para usted y yo creer, no endurezcamos el corazón. Amén. Dejemos el orgullo a un lado. Ese orgullo viene del pecado del mundo. Sacudámonos de la vieja criatura. Cerremos las brechas. Creámosle al Señor y obedezcamos por encima de toda inclinación de la carne, por encima de toda invitación del enemigo. Amados, a Cristo, el propio Satanás quiso tentarle y confundirle. ¿Será que no lo quiere hacer con usted y conmigo? Jesús resistió usando ¿qué? La palabra viva del Señor. Así debemos resistir usted y yo, creyendo en la palabra, poniéndola en práctica, poniéndola en la acción, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esto que hemos conversado hoy nos sirva. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Dejemos que la palabra del Señor nos molde, nos exhorte, nos corrija, nos trate, nos cuide, nos transforme. Pero antes de que todo eso acontezca, debemos darle un voto de confianza. Busquemos al Señor creyendo que Él es fiel y que aquello que Él prometió ha de cumplirlo. Yo les exhorto a que busquemos todos entrar en ese reposo, descanso, donde somos obedientes, estamos debajo de la autoridad del Señor, amén, donde creemos a sus promesas y por causa del creer las cosas invisibles comienzan a tornarse visibles. Yo creo
que aquello que Dios programó para usted y para mí como sus hijos ha de materializarse. Yo creo que aquello que el Señor programó para tu familia y mi familia se va a cumplir. Yo lo creo. Que aquello que Dios programó para esta tierra, donde toda va a ser llena de la gloria de Dios, ha de cumplirse. Y quiero decirles nuevamente, esto ya fue hecho. En el Señor, nosotros ya recibimos todas estas promesas, están todas hechas. Falta creer y apropiarnos de cada una de ellas. Quiero concluir, si usted quiere una vida de reposo en Cristo y una vida llena de victoria, uno, procure conocer las Escrituras. Amén. Procure conocer más quién es Dios, las obras de Dios y aquello que Él ha dicho para usted, para mí. Amén. Número dos, no endurezcas el corazón. Estate abierto a ser enseñado. Lee las Escrituras, deja que las Escrituras te ministren. Sé humilde. Deja que Dios te hable, que llegue allá a lo más profundo, que te diga las verdades ocultas, aquellas que a veces ni nosotros mismos queremos nuevamente traerlas a nuestro entendimiento. Deja que el Señor entre ahí y que trabaje en esas áreas. No endurezcas el corazón, no levantes barreras, levántate tú, pero depón las armas. Suelta las armas. Ábrele las puertas al Señor. Número 3, ora. Ora pidiéndole al Señor revelación, discernimiento, entendimiento. Señor, aquello que no estoy entendiendo, ayúdame. Y yo te exhorto a hacer esto. Y usted va a ver la gran diferencia que usted va a vivir. Número 4, cree, confía y permanece creyendo. Hay promesas del Señor que se van a cumplir en tu vida, en mi vida, mañana mismo, hoy mismo. Las vamos a ver materializadas, pero hay otras que van a pasar por la prueba de la permanencia, de la perseverancia, de la obediencia, de la santidad. Amén. Permanezca creyendo. No solamente crea, permanezca creyendo, confíe. Número 5, obedezca. Que todo lo que tú pienses, que todo lo que hables, que todo lo que yo piense, que hable, que todo lo que pensemos, hablemos, hagamos, sea coherente con aquello que hoy somos y con aquello que Dios tiene para nosotros, con aquello que el Señor ha prometido, con aquello que ya el Señor nos dio dentro de nosotros, para adentro y para afuera. Y número 6, vigila, persevera en vigilancia. ¿Por qué, Atiani, quieres y nos estás diciendo que vigilemos? Vigilemos cuánto creemos. Vigilemos si no estamos desmayando en la fe. Vigilemos si estamos siendo constantes en todas estas cosas. Vigilemos nuestros pensamientos. Que pensemos, esto es tremendo, amado, en todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buena índole. Nuestra mente. ¡Qué poder tremendo tiene nuestra mente! No nos adaptemos a las costumbres del mundo. Transformemos nuestro entendimiento así en obediencia a lo que dice la palabra, en obediencia al carácter de Cristo, en el nombre de Jesús. Vigilemos, perseveremos, creamos. Y por último quiero encerrar diciendo, alégrese, alégrese. Comience a disfrutar, a reposar, a alegrarse en ese Dios tremendo que tenemos y en que todo aquello que Él prometió lo ha de cumplir. Amén. Le exhorto a vivir en alegría. Le exhorto a contaminar sus días con la alegría del Señor, con la fe en el Señor. Le exhorto a contaminar sus familiares, sus compañeros de trabajo, de estudio, sus vecinos. Contamine todo el ambiente donde está con ese buen perfume que exhala Cristo, que exhala el amor de Dios, que cree en las promesas, que se alegra por aquello que ya es nuestro, que ya es suyo y que ya vamos a estar viviendo en esta tierra y para la eternidad. Amén. Que la paz del Señor sobreabunde sobre su pueblo, que la alegría del Señor nos inunde, que Dios
venga a gobernar en todas las cosas sobre esta tierra, que podamos como hijos conocer y disfrutar el tesoro de estar con Dios en Cristo Jesús, en su santo nombre. Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes, que esté con todos nosotros. Esa es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Shalom.